ya está con nosotros aquí en el estudio el licenciado en Historia del Arte, maestro en Arquitectura, curador independiente, Alberto Arceo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Viri? Buenos días. Muy buenos días. Muy bien, muy a gusto, muy feliz porque es viernes. Sí. Muy feliz porque es viernes. Y pensé además, que ibas a decir porque no estaba Gastón. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Que por cierto el señor Gastón Lambarri anda de vacaciones, no se asuste, regresa la próxima semana. ¿Sabes qué me da gusto? Yo siento que él ha de estar en sus vacaciones, así, preocupado. No, creo que nos va a estar escuchando, seguramente no. Pero ha de decir, se les fue el rating, se les va a ir. Nadie ha preguntado por ti, Gastón Lambarri. Un mensaje nada más. Estoy segura que está escuchando, ese señor es workaholic. Bueno, Ok. Oye, Miró. Hoy vamos a platicar de Miró. Sí, vamos a platicar de Joan Miró, que es un artista pues muy famoso y muy reconocido del siglo XX a nivel global, pero también vamos a hablar de él con motivo de que el miércoles se inauguró una exposición de él aquí en el Centro Cultural Olimpo como parte del Mérida Fest, y que bueno, es una oportunidad para ir a visitarlo y ver su obra, ¿no? Y también es un buen pretexto para platicar sobre él, si la gente puede escuchar e ir, ¿no? Dicen que se parece a Picasso. ¿Qué tan cierto es eso? Pues es que el arte moderno en gran medida como tiene que ver con sintetizar formas, con darle mucha cabida al color, hacer que se exprese, pues obviamente todos los artistas modernos comparten un lenguaje, ¿no? Entonces de repente hay como ciertas parecidos. Además, Joan Miró y Picasso convivieron como muchos de los artistas de las vanguardias y obviamente se influenciaban unos con otros, ¿no? Y de hecho pasaron por algunos ¿Quién fue primero artísticos. o fue a la par? Picasso es primero. Sí, Picasso empieza pues sus periodos esos rosas y azul a inicios del siglo XX prácticamente, e inicia con el cubismo en 1907. Joan Miró entra en escena posteriormente, casi en el periodo surrealista, como en 1918 comienza, y en el 24 empieza a hacer pues las obras que lo caracterizan, ¿no? A mí me cuesta entender el arte moderno. Sí lo sé, Viridiana. Sí, lo hemos platicado en otras ocasiones. ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, vemos un cuadro de Miró. Me parece algo bonito, me parece algo estético, mas no lo entiendo. Sí, ahí hay que ir comprendiendo un poco lo que pasa como en términos históricos, porque el arte a lo largo de toda la modernidad había tenido un carácter representacional, o sea, el arte servía para algo, tenía una función, así como había abogados, carniceros y zapateros, estaba el pintor que era el encargado de representar la realidad a través de grabados y pinturas, pero con la aparición de la fotografía, por ejemplo, que es uno de los grandes factores, eso cambia totalmente. Entonces, algunos de los artistas empiezan a preguntar qué otra cosa puede hacer el arte, además de simplemente representar la realidad, y en ese momento entra una duda filosófica al arte, y se empiezan estos cuestionamientos empiezan a hacer que los artistas exploren el propio lenguaje del arte. Si ya no tiene que estar atado el arte al corsé de la realidad, pues el color, las formas, las texturas se empieza a convertir en un lenguaje. Cuando doy clases a esta parte de la historia del arte, yo le digo el surgimiento de un nuevo lenguaje, porque en gran medida lo que sucede es que abandonamos el arte del realismo y surge otro lenguaje, un lenguaje nuevo, Viridiano. Nunca nadie había experimentado el tema del color, de la forma, de la textura en sí mismo como un propio lenguaje, ¿no? Y nosotros sabemos que los colores tienen significados, por eso los hospitales están de colores claros por dentro, ¿no? Sí. Y los malos en las caricaturas. Como que en blancos, azules, siempre. Exactamente. Y los villanos en las caricaturas tienen los dientes en forma de triángulo y son puntas. Más oscuros. Exactamente, porque las formas y los colores tienen significados. Y esos son ejemplos burdos. Pero ellos trabajan con un lenguaje mucho más sofisticado. Y lo que va pasando es que al abandonar la realidad se empieza a construir un lenguaje distinto, que se empieza a acercar al arte abstracto, que tiene que ver con la composición, que tiene que ver con sentir el color, que tiene que ver con el diseño, ¿no? El diseño gráfico está en nuestra vida cotidiana todo el tiempo. En gran medida bebe de las vanguardias, porque ahí es donde se empieza a conjugar este nuevo lenguaje, ¿no? Y obviamente no solo pasa eso, no solo es el surgimiento de un nuevo lenguaje, sino que los artistas empiezan a teorizar, empiezan a encontrar en el arte una forma de pensar y repensar el mundo, no solo representarlo, que es el caso de Miró. Estos grabados que podemos ver en el Centro Cultural Olimpo, en gran medida tienen que ver con una visión personal de la vida espiritual, de la vida ascética. ¿Cómo pintarías tú el alma, Viridiano? Qué complejo.
Ujú. Porque de entrada me surge otra pregunta, ¿qué entiendes por alma? ¿No? Entonces, si te vas como hacia atrás, no sabría. Digo, por algo no soy artista, ¿no? Pero ¿Qué harías? ¿Harías como una especie de silueta humana pero transparente? no, haría como una especie de vaporización, como de puntitos, como no sé, me Pues lo imagino como gas, no sé por qué me lo estoy imaginando como una representación gaseosa. claro, es una representación, pues creo que todo tendríamos más o menos en la cabeza esa forma y se apega un poco al realismo, ¿no? A la idea de ver algo transparente que nos representa a nosotros. Tal cual. Pero creo que el alma también puede ser representado a partir de colores, de formas, de texturas o de paisajes abstractos. Mira, para los que nos acompañan en YouTube, en Facebook, pueden entrar a las transmisiones en vivo, Telesur Yucatán. Estamos viendo algunos cuadros de Miró y mi pregunta aquí es, esto lo vamos a ver en el Olimpo, va a estar la exposición y queremos ahora sí que ayudarnos entre todos a ir y poder apreciar lo que afortunadamente tenemos tan a la mano ahorita en la ciudad. Entro al Olimpo, veo la exposición y ¿qué recomendación le darías a las personas? ¿En qué debo de estar pensando? ¿Con qué intención debo de ver esto? Pues yo siempre, yo lo que recomiendo y también hago es, primeramente veo las piezas sin leer absolutamente nada. Ok. Y Observación. Paso trato uno, de observación. observar exactamente, de ver si me gusta, no me gusta, que es una forma de atacar a una obra de arte, ¿no? El gusto. Me fijo en los detalles, cómo está hecho. Empiezo a ver qué técnicas están hechos, cómo fueron hechos y posteriormente siempre leo los textos, invariablemente los leo, porque eso les da un contexto. Y casi nadie los lee. Sí, ya lo sé. Los textos es el cuadrito que está al lado del cuadro, o sea, Ajá, los textos de sala, por ejemplo, que son los explicativos, ¿no? Okay. De qué trata, porque le da un contexto a lo que estás viendo. Entonces ya no solo se trata del gusto, sino entra otro factor que es su valor social, la razón por la cual está ahí expuesto, ¿no? Y nada, pues es muy divertido aún ir a un museo. Yo creo que la idea del museo, de que es un lugar, un mausoleo de objetos viejos, pues no sé, creo que está un poco repensándose, ¿no? Y es un lugar para divertirse, para esparcirse, de encuentro de ideas, ¿no? Con otras personas y disfrutar la exposición, ¿no? Ayúdanos así como que un cuadro en particular, por ejemplo, a ver si nos pueden detener en la pantalla, o cualquiera de estos. Voy a decir algo que Gastón Lambarri dijo en algún momento, que casi lo escupes. Por favor, qué bueno que estamos lejos. Parece que lo hizo un niño chiquito. Sí, claro. Eso no falla el comentario, ¿no? Supongo, sí. y no es por picarte las costillas, pero mi punto es, el asunto aquí es, ¿esto qué me está tratando de decir? ¿Qué me está tratando de representar? Que estamos hablando de un cuadro que tiene unas pinceladas negras, aparentemente como erráticas, sin ninguna razón, no está formando nada en particular desde mi punto de vista, o por lo menos no lo interpreto así, y algunas, pues vamos a decir, pinceladas de colores. ¿Qué hay detrás de esto? No es que yo sea fan de Joan Miró, pero sí puedo ver el valor que artísticamente tiene este tipo de construcciones, ¿no? Durante mucho tiempo el arte tenía una pincelada muy sobada, que los artistas trataban de borrar por completo, ¿no? Se convertían en superficies lisas que representaban algo, un caballo, un paisaje, algo, ¿no? Cuando los artistas a inicios del siglo XX empiezan a trabajar sobre el arte, y además hay una cosa, los artistas del siglo XX tienen una premisa. La premisa es rechazar todo el arte anterior, que lo consideraban decadente y que era lo que representaba una sociedad que los había metido a la Primera Guerra Mundial. ¿Me explico? Sí. Y también tenían la idea de abandonar la realidad y hacer algo nuevo. Lo nuevo era la gran categoría. Viri, a veces el iPhone 15 no es mejor que el 14, claro, pero todos quieren el 15 sí, porque lo nuevo es el 15, claro, mejor en teoría, ¿no? Entonces, esta idea de lo nuevo se construye ahí. Entonces, en este marco, dentro del arte, la pincelada y la gestualidad que se ve, la matericidad, es algo que se empieza a apreciar y es algo que los artistas proponen que veamos y que nos adentremos con esa textura porque tienen significados también, ¿no? Y acá aparentemente no hay un trabajo de fondo, pero hay un montón de trabajo de fondo porque no se trata de solo este cuadro. Este cuadro es el resultado de todos los cuadros que ha hecho Joan Miró y que tiene que ver con la composición y tiene que ver con articular. Y por ejemplo, si ves los colores que utiliza aquí, son los colores primarios, ¿no? Sí. Está el amarillo, el rojo, azul y hay un verde por ahí que es común, pero no tan común en la obra de Miró, ¿no? Hay una sintetización de la forma.
hay esta idea de cómo voy a pintar lo complejo en su esencia. Tal vez Joan Miró no pintaría el alma transparente como un gas que se fuga. A lo mejor lo haría a través de formas más sintéticas, o sea, más como sólidas. abstractas, más sólidas. Él le gustaba mucho la vida ascética, o sea, prescindir de todo placer para llegar a un tipo de, no sé, como de nivel espiritual más allá, ¿no? Por ejemplo, la escalera, por ejemplo, es un motivo realista que aparece en la obra de Joan Miró, que se va tergiversando y va cambiando, y lo que es normalmente una escalera termina siendo una serie de líneas con puntos y rojos, y es una especie de propuesta artística, visual totalmente. Es el refinamiento del lenguaje. Cuando dicen, ¿dónde están los coches más rápidos del mundo? ¿No? Pues están en la Fórmula 1, ¿no? ¿Dónde está el lenguaje más complejo que produce la humanidad? Está en un museo. Y no tiene que ver con que es el más difícil de hacer, sino el más complejo desde el punto de vista intelectual, porque hay un trabajo de fondo, ¿no? Pues aquí defendiendo. Defendiendo, a ver, ojo, a mí me gusta, o sea, hay muchos cuadros que estuve viendo los cuadros de Miró, hay muchos que digo, lo pondría en mi sala, me gusta, o sea, lo veo y sí me transmite algo. Simplemente es como pasar de lo clásico, que es como evidentemente bello, o sea, te está gritando, mira qué bonito soy, y aquí es más reflexivo hasta cierto punto, o sea, no es tan obvio lo que hay detrás de la pincelada. Sí, voy a decir algo políticamente incorrecto. Aquí nos encanta decir esas cosas. En todos lados dicen que de alguna forma el arte es para todos, pero es una mentira. Porque no es cierto. O no ser que no todo el arte es para todos. Exactamente, porque hay arte que requiere un nivel de apreciación. Y decir, no, pero es que el arte tiene que ser para todos. Bueno, entonces en ese sentido, La Rosa de Guadalupe, pues que tiene un lenguaje muy asequible, entonces es la gran obra de arte de la humanidad porque todos la entienden. Claro. Pero no, tiene que ver con un nivel de apreciación, y apreciar significa conocer, adentrarse, leer, y sí requiere eso el arte. Entonces, eso es políticamente incorrecto decirlo, pero sí es verdad también. Sí, y concuerdo contigo, o sea, me sumo a lo políticamente incorrecto. Sí creo que hay arte para todos. Es decir, tal vez el arte de Joan Miró no es para ti, ¿no? Exactamente, y está bien. Y será otro, tu artista. Ahora, en el caso, por ejemplo, de lo de los colores primarios, ¿por qué los repite tanto? Porque está tratando de llegar a la esencia de la realidad. Y una forma en que el artista resuelve eso es llegando a los colores que son la esencia, a los primarios, de los cuales derivan todo. Una forma simbólica de llegar a la esencia de algo es trabajar solo con los colores primarios. Y no es el único artista que lo hace de ese tiempo. Mondrian, por ejemplo, que es un artista abstracto también, termina pintando con los colores primarios únicamente como una especie de referencia de abstracción última de lo que se ve, ¿no? O de lo que se percibe. ¿Tienes algo favorito de Miró? No, y sabes que no es de mis favoritos tampoco. O sea, entiendo perfectamente su valor, hay obras muy padres de él, pero no es mi favorita. Hay unas piezas azules que tienen unos puntos negros, unas líneas rojas, que son muy grandes, tendrán 2x.5 por 2.5, que en esos cuadros es donde yo percibo más como este tema espiritual, ¿me explico? O sea, veo estos grandes campos de color azul, ¿No el rojo ¿no es vivo. No, lo que vemos, estos cuadros creo que están en el Pompidou. En el centro, el Museo de Pompidou en París. Son de los más famosos, hay que decirlo. Entonces, pues ves estos grandes campos de color azul, el color vibra y contrasta con esas líneas rojas intensas y esos puntos negros, generan una tensión que se va como diluyendo, ¿no? Entonces, ahí veo como un trabajo formal interesante, ¿no? Que me gusta mucho. Recomendaciones para todos los que pretendemos ir a ver las obras de Miró. Hay que organizar quizá en 15 días una visita guiada para todos los radioescuchas. Estaría buenísimo. Sí, vamos a hacerlo. Lo hacemos en 15 días y invitamos así los que escuchan el programa y vamos y hacemos el recorrido por la exposición. Ya quedó grabado esto, va a ser usado en tu contra. Está bien. ¿Qué me preguntaste, perdón? ¿Qué recomendación le darías a la gente que va a ir? Pues que vaya y relajados, que vayan y se tomen un café antes o después y que vayan a ver y lean. Que sí lean los textos de salas. Ayudan mucho a veces a comprender. Hay un problema, a veces los curadores escribimos medio críptico, ¿no? Y cada vez lo debemos de hacer menos, pero bueno, sí leerlo siempre ayuda a entender algo de lo que estamos viendo.
Alberto, te agradezco muchísimo la No, plática. gracias ¿Cómo a te ti. seguimos? Como Arceo Alberto en Instagram y ya subo cosas de arte. Muchas gracias, se Entonces, te agradece. sí, ahí nos vemos. Ahí está, el curador de arte, licenciado en Historia del Arte, el maestro en Arquitectura y curador independiente, Alberto Arceo. Vaya a ver las obras de Miró, pocas veces tenemos oportunidades como las que se nos está dando ahorita y lo vamos a tener aquí en la ciudad. Hacemos una pausa, ya volvemos.